Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Bueno, hoy he pensado que quería hacer un vídeo diferente, hablando de 5 libros que me han marcado, bueno, pues a lo largo de toda mi vida de lector. Y que me han marcado no quiere decir que sean los 5 que más me han gustado, no quiere decir que, bueno, pues que libros que me han marcado por diferentes razones, ¿no? Cuando lo he pensado, digo, bueno, voy a pensar a ver qué libros, qué 5 libros digo, ¿no? Y sin pensar mucho me han venido enseguida. Así que he decidido que, bueno, pues que van a ser esos. Podía haber hecho una lista un poco más sesuda, más pensando más, pero digo, bueno, si son los que me han venido casi sin pensar, pues mira, será por algo. Así que he decidido que sean esos 5. Luego me he dado cuenta que de esos 5, 4 no los tengo a mano, no los tengo aquí. Solo tengo uno que puedo enseñar, así que me vais a perdonar que en este vídeo no enseñe los libros, pero bueno, yo creo que son lo suficientemente conocidos como para, bueno, pues como para que no haga falta que enseñarlos, ¿no? Vale, el primer libro, quizá, que es el que, si tengo que decir un libro que te ha marcado, uno, pues que me ha marcado de manera muy fuerte, y eso sé que a más gente le ha pasado, es el American Psycho de Bret Easton Ellis. Además, hay una pequeña historia en torno a él. Yo ese libro lo leí cuando estaba empezando a salir con la que era mi novia, que hoy en día es mi mujer y la madre de mi hija. Pero hace veintitantos años que estábamos empezando a salir, no tenía coche yo todavía, y ella veraneaba en un pueblo con mar, como decía la canción, y yo estaba en otro pueblo. Entonces tenía que ir pues, para verla en autobús. Y en esos viajes de autobús yo leía, en esos momentos estaba leyéndome el American Psycho. Y me pasó que, bueno, pues como cuando ves una película de miedo que te tapa los ojos o apartas la mirada o algo, pues aquí me pasó lo mismo leyendo, que eso tiene mucho mérito. Que llegue un momento que lo que tú estás leyendo te horrorice tanto que tienes que levantar la mirada y cerrar el libro y decir, bueno, ya seguiré, ahora no puedo, ¿no? Luego, no sé por qué no me dejó mi pareja, mi novia, entonces, porque luego las escenas más duras yo se las leía. O sea, fijaos qué manera de empezar casi una relación, ¿no? Casi empezando, bueno, ya llevamos algo, ¿no? De tiempo, pero yo le leía los trozos más escabrosos. También yo no sé por qué hacía eso, pero bueno. Entonces, bueno, no es el libro que más me gusta de Bret Easton Ellis. Si me tengo que quedar, de hecho, hace poco que me leí el último, el de los destrozos, hice como un ranking del que más me gusta al que menos, y el que más me gustaba era Glamurama, que es un libro también que tiene también pasajes bastante crudos. Todos los libros, o casi todos los de Bret Easton Ellis, tienen un puntito muy crudo, pero en este caso American Psycho vamos, ya tiene pasajes realmente gores, muy heavies, bueno, ya sabéis que es la historia de un psicópata, bueno, de un enfermo mental en el que, bueno, pues se cuenta una serie de atrocidades increíbles que, bueno, pues que no dejan nada a imaginación. Bueno, ese es quizá el que más me marcó. No es que sea un libro que me entusiasme, sí me tuvo durante una época como tuve como cierta obsesión con ese libro. A mis amigos también, a varios de mis amigos también les dio muy fuerte por ese libro porque lo leímos casi a la vez y bueno, luego salió una película que bueno, que sin más, pero bueno, pero que alimentó la leyenda de Bret Easton Ellis, que encima, bueno, pues luego pues ya hizo que leyesen todos los libros que escribió. Ese es quizá el que más... ahora voy a decir el que me marcó para bien, para muy bien. De hecho, cuando me dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Yo siempre, en mi ranking, está ese libro, que es Crimen y Castigo, de Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Bueno, yo cuando empecé a tomarme en serio lo de leer, yo siempre he leído de toda mi vida, me ha gustado leer todo tipo de cosas, pero hubo un verano, yo veraneaba en Laredo y, y me pasaba mucho tiempo del verano solo. Entonces leía mucho, me cogía libros cuando había la feria del libro, los libros de ocasión, cogía libros
y recuerdo muy bien los que me compré allí y tal, ¿no? Este en concreto no lo compré, pero sí sé que me lo leí, buena parte del libro me lo leí allí, en Laredo, uno de esos veranos en los que, bueno, pues tenía mucho tiempo libre. También recuerdo haber leído Ana Karenina y Así habló Zaratustra y una serie de libros que fueron los que me empezaron a picar el gusanillo de leer cosas un poco más serias, entre comillas, más, bueno, de alta literatura. Yo siempre la imagen o bueno, la idea que tenía de Dostoyevsky con ese nombre era como que, madre mía, como que era una cosa muy complicada, muy sesuda, muy tal, ¿no? Y el primer libro que me leí de Dostoyevsky fue precisamente Crimen y Castigo, un libro en el volumen que tenía, que era de una colección de disco libro, me parece, que era que andaba por casa y de tapa así como dura, marrón, tal. Y eran como unas 600 páginas en esa edición. Y lo leí y me fascinó, me pareció una literatura, me abrió los ojos a muchos niveles, ¿no? De repente vi que se podía escribir eh, muy bien. O sea, yo creo que fue de los primeros libros en los que dije, qué bien escrito está, ¿no? Me podía gustar más o menos la historia, pero ahí fue la primera vez que dije, qué bien escrito está, qué elegancia, qué manera de llevarte por estos caminos, por estas pensiones, la historia de Raskolnikov, todo este tema del doble crimen, bueno, es una historia, es un clásico, ¿no? Que además luego lo ha llevado al cine en varias ocasiones, de una manera más o menos directa, indirecta, Woody Allen. Y la verdad es que es uno de mis libros de cabecera. A mí cuando me acuerdo cuando me decían, ¿qué libro te gusta? Yo durante mucho tiempo dije Crimen y Castigo, el primero que decía siempre. Bueno, es uno de esos libros que te marcan. Eh, Hace mucho que no lo leo y me gustaría volver a leerlo, porque es verdad que es de estos libros que tengo tanto respeto y tanto cariño y tanto a él que durante mucho tiempo he querido tenerlo ahí sin volver por si acaso me voy a decepcionar, que no creo, porque me he leído muchos libros después de Dostoyevsky y todos me encantan. Tanto la obra breve de cuentos de tal como de novelas más largas, más... Bueno, a mí la verdad es que Dostoyevsky es uno de los grandes... De hecho, mm, eh, mi amor por la literatura rusa, por los autores rusos, pues, Gorky, Tolstoy, toda esta gente, vienen precisamente de esa primera lectura de Dostoyevsky que me tuvo loco. Ese sería el segundo libro. Un tercer libro, bueno, aquí ya eh, tengo entre dos, o entre tres, diría. Pero bueno, es el autor José Saramago. Digo tres porque me leí muy seguidos ensayos sobre la lucidez, no sobre la ceguera, sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte y el Evangelio según Jesucristo. Esos tres libros me los leí muy seguidos. Ya sé que mucha gente habla de ensayos sobre la ceguera, la caverna, bueno, no sé, todos los nombres, etcétera, ¿no? Yo, esos tres libros, ensayos sobre la lucidez, que es la historia de qué pasaría si eh, de repente todo el mundo votase en blanco, ¿no? Las sentencias de la muerte, pues bueno, pues era la historia de qué ocurriría si se dejase de morir, ¿no? Y luego el Evangelio según Jesucristo, pues que era una revisión un poco pues, de la historia ¿no? de las Sagradas Escrituras, pues un poco otra visión. Eh, no sabría decir cuál de ellos, pero esos tres me marcaron mucho. De hecho, esos tres fueron los que generaron esa idea que tengo de Saramago como uno de los escritores más grandes que ha habido y uno de mis favoritos. Tengo todos sus libros, hay algunos que hemos leído más de una vez. Es un autor que me encanta. Voy tres ya, ¿no? Sí. Eh, Estoy dejando el último, el que tengo físicamente, para enseñarlo al final. Si tengo que hablar de otro libro, o mejor dicho, de otro autor que me ha marcado mucho, y no sabría decir casi cuál, bueno, sí lo voy a decir, pero podrían ser también varios, ¿no? El autor es Julio Cortázar y el libro que me marcó es el de Historias de Cronopios y de Famas, o sí, de Cronopios y de Famas.
Podía haber sido Rayuela, podía haber sido Los Cuentos, pero bueno, digo el de Cronopios y Famas porque ahí es donde me di cuenta que la alta literatura también podía ser un juego, podía ser divertido, yo me grababa vídeos leyendo lo de eso de cuando te regalan un reloj, tú eres el regalado al reloj porque ya te ves obligado a tener que ponerlo en hora, ¿no? Una serie de cosas. Las historias de los cronopios, por un lado, de las famas, ¿no? Eh, Al final eran textos muy breves, casi de como post, ¿no? Mucho anterior a las redes, pero eran como textos muy breves, muy graciosos, muy divertidos, ¿no? Tiempo después descubrí la obra de Jardiel Poncela, que también me fascina, pero ya había venido de esas escrituras, ¿no? De esos historias tan curiosas, ¿no? que contaba Cortázar. La otra orilla es otro libro también maravilloso de historias breves, donde él juega con eso de lo posible y lo imposible, sobre la fantasía, ¿no? Quizá Rayuela ya es más denso, no es para empezar con él. Yo, si alguien me dice con qué empiezo, pues yo empezaría o con el de Cronopios y Famas, o La otra orilla, o, no sé, o los cuentos. Los cuentos son una buena puerta de entrada para ese mundo tan maravilloso, en ocasiones absurdo, en ocasiones muy serio, pero siempre alta literatura. Yo creo que nadie ha conseguido hacer como él, de algo tan abiertamente divertido y entretenido, hacer algo tan grandioso en el mundo de la literatura, ¿no? La manera de escribir que tenía Julio Cortázar era increíble, una cultura maravillosa. Era una de esas personas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que alguien sea así, ¿no? Que escriba de esta manera y a la vez parezca tan ligero todo, ¿no? La casa tomada, todos esos cuentos ¿no? Que algunos son casi terroríficos, otros son graciosos, otros son casi angustiosos, ¿no? Y la verdad es que yo ahí ya me rendí, me caí a los brazos de Julio Cortázar, que es por supuesto uno de mis escritores favoritos. Pero si tengo que decir uno, yo creo que ese de Historias de Cronopios y de Famas, que además lo tengo en diferentes versiones. Uno se lo di a la que hoy es mi mujer cuando éramos novios, otro también, no sé, no sé, lo tengo en diferentes formatos. No lo tengo aquí ahora porque, bueno, miento, sí lo tengo en un libro grande de obras completas de Cortázar, es un volumen muy grande y está ahí, pero bueno, no lo he traído pues porque no era solamente ese libro. Pero bueno, pero es un volumen que me he leído un montón de veces y me fascina. Y por último, voy con este libro que también me impactó mucho. De hecho, cuando lo leí, buscaba algo parecido a Bret Easton Ellis. Había leído que era muy duro o que tenía, bueno, momentos. Y eran una colección que salió de Reservoir Books, de libros como más intensos, y es La fábrica de las avispas, The Wasp Factory, de Ian Banks. Creo que es la primera novela de él. Me he leído todo lo que he podido de Ian Banks. De hecho, firmaba como Ian Banks o Ian M. Banks, dependiendo de si hacía novelas normales, como Ian Banks, o las de Ian M. Banks eran las que eran de ciencia ficción. Ya falleció un escritor escocés que con este libro me voló la cabeza. Es un libro del que no se puede contar mucho, la verdad. Es de estos libros que te revuelven de alguna manera, ¿no? Y el final es totalmente, lo que digo, te vuelve la cabeza, ¿no? Aquí solamente viene, hace años que no mato a nadie y no pienso volver a hacerlo nunca más. Fue solo una mala racha que estaba pasando. Bueno, la historia es una historia de estas de personajes casi en los márgenes. Es una historia con momentos muy duros, con momentos muy tiernos, muy, bueno, de alguna manera podríamos decir que es una historia sobre la pérdida de la inocencia o el fin de la inocencia de una persona. Es que no puedo decir mucho porque todo lo que tiene que ver con la historia, con la identidad del protagonista, etcétera, mm,
todo eso te acaba trastocándote de alguna manera. Es muy... el que lo haya leído lo entenderá lo que quiero decir, y por eso tampoco quiero contar mucho y no meter la pata. Bueno, La fábrica de las avispas, que yo esto me lo leí, no sé de qué año es. Es del año 84, pero esta edición es del 99, que es cuando me la leí yo, que es cuando la compré en esta edición. Una edición que salió, Reservoir Books, también salieron cosas de Gus Van Sant, bueno, de autores bueno, la verdad es que me interesaron en aquella época, que era cuando empecé a leerme American Psycho, todos estos libros. Este fue el primero de Ian Banks, luego estaba La canción de piedra, Cómplice, no sé, el negocio, me parece, Aire muerto. Bueno, es que tengo todos los libros, todo lo que salió luego traducido, me lo compré, incluso las historias de ciencia ficción dentro del mundo de la cultura, que es una saga de 10 novelas. La verdad es que es un autor que falleció muy joven, no sé si llegaba a 70, creo que no, creo que con 60 y algo, una cosa así, falleció no hace mucho, y la verdad es que es un autor que siempre tiene algo que consigue atraparme. Y este fue el causante de que me adentrara en su mundo. Bueno, esos 5 libros, aunque de algunos he dicho varios, pero fueron los que me marcaron, para bien, para mal. Bueno, son libros que han hecho que tenga sentido leer. Muchas veces leo libros que los olvido casi al día siguiente, ¿no? O que los acabo porque los he empezado a leer y a mí me cuesta mucho dejar un libro a medias. Pero esos libros me hicieron leer muchos más libros de esos autores, ¿no? El caso de Easton Ellis, de Saramago, de Dostoyevsky, de Cortázar o de Ian Banks. Pues esos libros fueron el primer paso de un camino que luego me ha traído grandes alegrías, ¿no? Así que yo creo que estos libros merecen estar en un sitio en nuestra memoria, como decir, bueno, este fue el que me abrió a este autor, ¿no? Es como cuando alguien te recomienda algo y te abre los ojos, pues estos libros son como pequeñas joyas, ¿no? Así que no sé cuáles son los vuestros. Comentadme, si queréis, cuáles son los libros que más os han marcado, los que más os han, para bien o para mal, o porque os han horrorizado y os han herido la sensibilidad, o porque os han hecho escribir, o porque os han hecho leer más, o bueno, pues el club este es para comentarlo. Bueno, La fábrica de las avispas, American Psycho, Crimen y castigo, Ensayo sobre la lucidez, Intermitencias de la muerte, El Evangelio según Jesucristo, Historia de cronos y de famas. Bueno, son los libros que más que recomendar, por supuesto que los recomiendo, aunque son muy personales, pero son los que me marcaron en su momento mucho y los que han hecho mucho del lector que soy hoy en día, ¿no? Pasé de leer relatitos y cosas más adolescentes a ya algo un poco más adulto, ¿no? Esos fueron un poco mi prueba de fuego. Tengo otros muchos, pero bueno, esos son los 5 que me venían así de primeras. Así que yo creo que hay que dejarse llevar por el instinto a veces. Bueno, nos vemos.